engranaje, un espacio protagonizado por los trabajadores. Comencemos. Muy buenas noches a todos los seguidores de la Red Nacional de Noticias Obreras. Aquí estamos nuevamente con un programa del engranaje en este sábado 24 de agosto, donde estamos de vuelta trayendo noticias, trayendo todas las novedades que ocurren en el ámbito laboral, en el ámbito sindical. Y para eso estamos aquí con mi compañero Bruno Rojas. Bruno, buenas noches. ¿Qué tal, Franklin? Buenas noches, compañeros y compañeras. Y aquí su servidor, Franklin Carani. Empecemos entonces viendo este primer segmento de noticias. Bruno, parece que ha habido varias movilizaciones en esta semana. Así es, Franklin. Justamente movilizaciones que se dieron en varias ciudades, pero particularmente en Sucre. Vecinos y trabajadores allá en la capital del país se movilizaron en contra de la elevación de los incrementos constantes del costo de vida, y manifestando también su rechazo a otras determinaciones del gobierno que están afectando directamente las condiciones de vida, la situación económica de las familias, de los trabajadores en esta ciudad. Lo mismo ocurrió en La Paz, Franklin, donde sectores gremiales, maestros, médicos en su momento, y los maestros también, en una marcha que salieron por su cuenta, se sumaron a este rechazo permanente de los incrementos de precios de la canasta básica familiar, pero al mismo tiempo también mostrando que el gobierno es incapaz en atender la solución de los problemas referidos, por ejemplo, a la crisis económica, que básicamente requiere mayor atención. Justamente, Bruno, estas movilizaciones, si bien se han dado en esta semana, no son recientes, pero llama mucho la atención la movilización que hubo en Sucre porque era masiva, lleno de trabajadores. También han invitado a vecinos, han invitado a otras personas, la marcha gigantesca de Sucre. Pero aquí también en La Paz los gremiales, los maestros, los vecinos, los médicos que han agarrado y se han movilizado. Es una situación de crisis permanente, Bruno. Ya hasta da miedo. Cuando uno va, quiere comprar algunas cosas, ya todos te dicen o ha subido o te dicen aprovecha ahorita que va a subir. Entonces esta situación se está complicando bastante y hay que ver que estas movilizaciones parece que van a continuar. Pero hay más noticias, Bruno. Parece que han pasado más cosas. Muchas más noticias que las comentamos para todos ustedes. A propósito de estas movilizaciones, muy rápidamente, Franklin, compañeros y compañeras que nos honran viendo el engranaje, pues el gobierno estimó una inflación acumulada de 3.6%, pero ya con los incrementos que se vienen dando en los mercados, cada vez que una trabajadora, una familiar, la esposa o el esposo, cuando va al mercado, se sorprende con los incrementos permanentes, 50 centavos, un boliviano, inclusive en algunos casos más del 20 hasta el 30% de incremento en los precios. Algunos analistas señalaron que ya más de un 80% ya se habría llegado el nivel de inflación anunciado por el gobierno. Y probablemente hasta fin de año la inflación sea mayor. Pero vayamos a otra importante noticia. Trabajadores de Avícola de Santa Cruz, filial Pollos Imba, también estuvieron movilizados. Movilizados, protestando, iniciaron justamente una huelga reclamando el pago de sus salarios adeudados, varios meses, según los trabajadores. Y precisamente por esta situación, un ampliado allá en la ciudad de Santa Cruz, Fabriles de Santa Cruz, instalaron en puertas de la empresa un ampliado, reiteramos, para poder justamente manifestar de esta manera su apoyo a los trabajadores de esta empresa. Otras noticias, Franklin. Resulta que ahora nos volvemos aquí a la ciudad de La Paz porque en esta semana hubo también la movilización de los trabajadores de Inserpaz. Movilización con bloqueo frente a las oficinas de YPFB. En una mañana la gente se despertó porque resulta que el Prado paseño, tanto el carril de subida como el de bajada, estaba bloqueado, lleno de cascos rojos por los trabajadores fabriles de Inserpaz, frente a YPFB.
¿Qué pasó? O sea, ¿por qué vinieron a YPFB? Porque uno dice Inserpaz y YPFB no tienen mucho que ver. Por lo menos así se aparenta. Así aparenta. Hasta que recordamos y vemos, hablamos con los compañeros y resulta que Inserpaz en La Paz ya se ha vuelto una empresa social. No hay que olvidar que ellos han surgido de un conflicto muy grande, una huelga de brazos caídos que ha empezado en 2022. La empresa directamente ha abandonado lo que era la planta de Inserpaz en Viacha y por eso los trabajadores tomaron la decisión de volverlo empresa social. Gran problema que para empezar a producir necesitaban dos cosas, electricidad y gas. Para eso tenían una serie de requisitos. Cumplieron los requisitos. El gran problema es que YPFB se estaba negando a suministrar gas a la planta de Viacha. Incluso para que tomes en cuenta, Bruno, y para que tomen en cuenta los compañeros, el principal requisito que pedía YPFB a los trabajadores de Inserpaz era que ya venga, ya esté posesionado un interventor del Ministerio de Trabajo. El interventor se posesionó, pero 3 meses después seguían sin gas. Por esta situación es que los trabajadores decidieron ya tomar una acción directa, ya nada de papeles, ya nada de cosas, ir a las puertas de YPFB y directamente con todos, con sus familias, bloquear. Han estado ahí han estado 2 días bloqueando y han estado 3 días en vigilia, hasta que ya las negociaciones han llegado a cabo, ha habido avances, pero los trabajadores de Inserpaz anunciaron de que siguen en medidas de emergencia hasta que el gas empiece a entrar a la planta de Inserpaz. Entonces, hasta que eso no ocurra, puede que vuelvan a salir. Eso estamos atentos y hay que ver qué es lo que pasa en el futuro. Pero hay más noticias, Bruno. Parece que algo pasó en Tarija. Así es. Justamente nos vamos hasta la ciudad de Tarija, allá al sur del país. Y allá, justamente, se produjo una marcha multitudinaria de trabajadores fabriles, a la cabeza de la Federación Departamental de Trabajadores Fabriles de esta ciudad. ¿Por qué marcharon? Marcharon justamente reivindicando el derecho a la estabilidad laboral, el rechazo a los despidos o amenazas permanentes de los empresarios, no solamente en Tarija, sino también en otras ciudades y departamentos del país, a frente al cual asumieron justamente esta marcha. En este sentido, esta marcha fue además como una especie de preámbulo para llevar adelante un ampliado nacional fabril para tratar precisamente estos problemas importantes como el de la estabilidad laboral, junto a otros derechos que reconocen como importantes los trabajadores fabriles del país. Y salud. ¿Qué pasó en salud, Franklin? Resulta que como parte de estas movilizaciones que hubo por el tema del alza, en Santa Cruz y en La Paz principalmente, Bruno, hubo paros de salud de los médicos aquí en La Paz, en Santa Cruz, en diversos hospitales, pero ya no solamente por el tema del alza de la canasta familiar, sino por una reivindicación histórica que tienen los médicos, que es pidiendo insumos, pidiendo equipamientos y pidiendo ítems para lo que es la caja y las distintas unidades de salud. A ver, ¿qué pasa? Muchas veces, y eso hay que analizar, cuando los médicos se movilizan, muchas veces se puede distorsionar diciendo, de que están ahí agarrando, molestando, pero hay que escuchar qué es lo que dicen. Y lo que dicen, guste o no guste, me agrade o no me agrade los médicos, es cierto. Tú vas a un hospital público y resulta que faltan camillas. Vas a un hospital público y resulta que faltan medicamentos. Luego vas a este mismo hospital y resulta que no te están atendiendo porque todos los médicos en ese momento están atendiendo a otras personas. Es decir, falta personal. El gran problema de la salud aquí en Bolivia es que necesita recursos, necesita medicamentos, se necesita equipamiento, se necesita la mayor cantidad de médicos. Solo toma en cuenta esto, Bruno. El principal hospital de la ciudad de La Paz, que es el Hospital de Clínicas, su infraestructura es del siglo XIX. Se ha creado para una población mucho menor a la que actualmente tenemos en Bolivia. Y lo peor es que todavía sigue siendo el Hospital de Clínicas, el hospital último, el definitivo de Bolivia, podríamos decir, donde si algo ocurre en Sucre, o en Oruro, o en Tarija, y los hospitales del departamento
no tienen la capacidad de tratar con ese problema, lo derivan al Hospital de Clínicas. Entonces el Hospital de Clínicas de La Paz no solo recibe gente de la ciudad de La Paz, del Alto, de las provincias de La Paz, sino que llega de todo el país, y la situación es pues terrible, es triste. Ustedes saben, compañeros, todos aquellos que han ido al Hospital de Clínicas, siempre está lleno, siempre hay tragedias, son casas antiguas las que están ahí, los pabellones, y con eso se tienen que batir los médicos. Entonces, así, nos guste o no nos guste la situación, los médicos que están ahí movilizados, hay un problema. Y nuestro sistema de salud no está bien. Eso es algo que hay que hablar. Las movilizaciones, las protestas son permanentes en el sector de salud. Los médicos, trabajadores en salud, pero fundamentalmente los profesionales médicos han asumido como una bandera de lucha, como una reivindicación importante, el que el sistema de salud en Bolivia mejore de una vez. Mejore las inversiones, mejore la dotación de ítems, dado que el país todavía tiene un número de médicos insuficiente para poder atender a una creciente demanda de atención por parte de la población. Ojalá que podamos avanzar hacia una mejora de un derecho tan importante, básico, fundamental, que tiene que ver con el acceso a los servicios de salud. Pero Franklin, a propósito de estas noticias, de estas luchas de los trabajadores, de los conflictos que hemos podido mencionar, queremos justamente ahora en el engranaje compartir con todos ustedes una entrevista importante, una entrevista que muestra algo que seguramente muchos de ustedes, como parte de una empresa, como parte de un sindicato, también lo están viviendo. La entrevista, lograda por compañeros del Centro Cultural de Santa Cruz, Cultural Sindical de Santa Cruz, con compañeros, con trabajadores de la Industrias Belén. ¿Qué es Industrias Belén? ¿Qué está ocurriendo en esta empresa allá en Santa Cruz? Se recuerda muy rápidamente que esta empresa produce plásticos, diferentes objetos, implementos de plásticos, como el que está mostrando justamente Franklin, vasos y otros. Se dedica a esto, esta empresa ya por muchos años, pero resulta que la empresa, particularmente durante la pandemia, se generó diferentes problemas. Por ejemplo, el despido de un número importante de trabajadores, de manera injustificada, pese que durante la pandemia había un decreto o una resolución por el que estaba prohibido despedir a trabajadores durante este periodo. Sin embargo, en esta empresa, como en otras empresas, se produjo este despido masivo. Pero no solamente el despido, sino también el hecho de que sin pago de beneficios sociales y otros, pero los trabajadores optaron por reclamar lo que ahora se reconoce como el derecho a la reincorporación laboral. Procede cuando se dan este tipo de despidos sin justificativos. Por ejemplo, decir Franklin por fuerza mayor, sí, fuerza mayor no es un motivo de despido. Está muy claro que en la Ley General del Trabajo son otras las razones de despido, y no esto de fuerza mayor, o los problemas económicos o generados a partir de la pandemia que sean asumidos, arguidos por las empresas para justamente dejar sin una fuente de trabajo, sin una fuente de ingresos a los trabajadores. Bueno, y ahí están, este es el caso de los trabajadores de Industrias Belén, que a partir de todo esto iniciaron un vía crucis, iniciaron todo un proceso que para el caso de los trabajadores implicó llevar adelante marchas, huelgas, movilizaciones, vigilias y otras medidas de acción directa. Incluso, y seguramente recordarán ustedes, llevaron adelante procesos legales, lograron amparos y otras sentencias a favor de los trabajadores que no se cumplieron hasta ahora. Y hay como puntos suspensivos, puntos de interrogación finalmente para los trabajadores porque no saben qué va a venir hacia adelante. Es todavía un problema sin solución,
una demanda sin atención para estos trabajadores, como pasa en otras empresas, en La Paz, en Cochabamba, en Santa Cruz, donde muchos trabajadores, en algunos casos por muchos años, Franklin, vienen reclamando el cumplimiento del derecho a la reincorporación laboral. Esto en cuanto a lo que concierne a Industrias Belén y a la situación de sus trabajadores. Por tanto, los invitamos a seguirnos, a seguir la entrevista lograda por los compañeros del Centro Cultural de Santa Cruz. Buenas noches a todos, estamos aquí de Santa Cruz para hacer una entrevista en este programa del engranaje que se transmite esta vez desde Santa Cruz, donde nos encontramos con el trabajador Rubén Cuevas de Industrias Belén, que viene luchando por su reincorporación laboral de su último despido de hace ya más de 2 años, pero también fue víctima de otros despidos. Él junto a otros trabajadores continúa en su lucha por la reincorporación laboral. Y vamos a preguntarle a él primero, Rubén Cuevas, Industrias Belén, ¿qué produce? Buenas noches, mi nombre es Rubén Cuevas. Bueno, Belén produce un sinnúmero de plásticos. Produce tanto cuchara, bandeja de plástico, politubo de plástico, y todo lo que se ocupa plástico, vasos en general. Y Industria Belén está en funcionamiento hace unos 30 años, pero yo hace unos 14 años, 15 años que estoy trabajando ahí, hasta ahora con unos 3 despidos. Cuando yo estaba trabajando, la empresa contaba con 1.500 trabajadores. Y ahí paulatinamente ha ido despidiendo por otras causales que no entran en el artículo 16, porque hay compañeros que querían, lo poco que sabían defender sus derechos laborales, y por eso lo habían despedido. Pero hubo una lucha en el 2011 donde se ganó un laudo arbitral para que se pague bono de antigüedad, para que se pague categorización, para que se pague su quinquenio, todo puntual. Eso no se cancelaba, se ganó. Y la empresa no quiso cumplir. Entonces hubo un enfrentamiento entre trabajadores, entre obreros, que la empresa logró dividir a los trabajadores. Entre ellos se enfrentaron porque la empresa le prometió muchas cosas a la mitad de trabajadores. Y de ese entonces aparece el conflicto y logró despedir masivamente a los obreros de la Industria Belén, representada por Marcelo Paz. Y ahí fue mi primer despido mío, y le tiré por la vía ordinaria 3 años y logró recuperarme. Logré entrar a la empresa después de 3 años. ¿A usted lo despidieron ese primer despido? ¿Por qué lo despidieron? ¿Por apoyar la lucha de los trabajadores? ¿Era parte del sindicato o de alguna organización? Sí, por apoyar la lucha de los trabajadores, pero era miembro yo de un comité de huelga, que hicimos una huelga para que la empresa cumpla con ese laudo arbitral, que no quiso cumplir, no quería cumplir con los trabajadores, y era categorizar a los trabajadores por lo más antiguo que se lo merecían, de tanto trabajo, de tanto que producía esa empresa produce harto plástico, pues todo el mundo ocupa plástico, y es la empresa que más solvente y que más ganaba y que más gana actualmente. Entonces, el 2011 lo despidieron por haber apoyado como miembro del comité de huelga la lucha por categorización, pago puntual de quinquenio, y el 2014 lo reincorporaron después de 3 años de proceso por la vía judicial ordinaria. Luego usted retornó a trabajar y me comentaba que después lo volvieron a despedir. Explíqueme, por favor, para que entendamos también eso.
Sí, volví a entrar después de 3 años, 2014. Y como veíamos que seguían los acosos, los atropellos, los maestramientos, seguía como una dictadura ahí en la empresa de LEN. Hicimos un frente para entrar y para poder luchar por nuestros derechos, porque está implementado en la Constitución Política del Estado, para que nos defendamos de todos los derechos que hay alta gente que luchó pues, por hacer esas leyes a favor de los obreros. Y entonces la empresa vio que nosotros no éramos títeres de la empresa, que no nos podía manipular ni decir qué es lo que tenemos que hacer. Vio que nos íbamos a defender. Logró averiguar que estábamos enfrente y logró retirarnos a toditos los miembros que yo tenía, y a mí también logró retirarme con el famoso preaviso de 3 meses en ese un año. Y también le gané esa segunda vez que no pudo con el preaviso, porque ya no existía ese preaviso, pero él quiso votarme con ese famoso preaviso. Pero luego de votarlo, usted volvió, pero ya más dictadura, ya no pudo participar en elecciones. Entonces el sindicato que se coloca en Industrias Belén es un sindicato totalmente a favor de la empresa. Claro que sí, de ese entonces ya los obreros tuvieron miedo, no quisieron hacer frente por el miedo a perder su fuente laboral. Puso un sindicato paralelo a favor de la empresa ya, que desde ahorita sigue él, que ya está más de una década, Pedro Ortiz se llama, y sigue. Él es como un títere, yo le digo cuando estoy ahí siempre le digo ventrículo, porque es títere, es de la empresa, hace lo que la empresa quiere, hace lo que la empresa le dice, hace todo hasta ahora. Nadie puede participar, porque de miedo de perder su fuente laboral no participa, solo él está hasta ahorita. Entonces, luego que lo reincorporaron, nuevamente después del 2015, de su segundo despido, nuevamente lo vuelven a despedir usted el año 2020. Miren ustedes cómo es la cosa. Como vi que nosotros nos parábamos firmes en la pelea, en la lucha, aunque no tengo un sindicato, pero yo me defendía, y lo poquito que sabía lo defendía a los trabajadores, porque iban votando por nada, por todo y por nada votaban, con la complicidad del mismo sindicato que estaba, y también con el apoyo de la federación votaban gente. Entonces vio que estábamos firmes, y en plena pandemia aprovechó la empresa que no tenía necesidad de votar gente, porque es la empresa que más ganaba. Peor en plena pandemia, si todo el mundo ocupaba plástico, todo el mundo ocupaba chara, plato, vaso, todo, y ahí se beneficiaba más en la empresa. Ellos no tenían necesidad, pero aprovechó la empresa de votarnos. Votó unos 52 trabajadores a nosotros. A mí me votó el 22 de julio del 2020. Y hace 4 años que estoy nuevamente en plena lucha. Entonces es su tercer lucha por lograr su reincorporación, pero esta vez lo que se observa es que la empresa no está dispuesta a hacerlo reincorporar, porque según nosotros nos ha informado, ya ustedes han obtenido de 2020 al 2024, son 4 años. En toda esta lucha, ¿por qué etapas han pasado? ¿Cuánta documentación legal han ganado en todos estos 4 años de pelea, Rubén? Claro, nosotros empezamos a hacer por la vía penal, porque pensamos que era lo más corto. Entonces no le tiramos por la vía ordinaria, porque pensamos que en 6 meses se iba a acabar todo. Ganamos un amparo constitucional, ganamos una recuperación para que nos dé la tutela aquí la sala 2 del Palacio de Justicia, para incorporarnos por la vía penal, y ganamos, nos dio la tutela. Por la vía del amparo constitucional, para que el amparo, si no lo cumplían, hacía el proceso penal, ¿no? Sí. Entonces sacaron primero el amparo constitucional y luego ya hicieron el proceso penal. Sí, seguimos en el proceso penal, porque la empresa no quería cumplir. Entonces esa se fue a revisión de Sucre, esa es la que nos dio la tutela aquí. Y después siguió el proceso, porque Dayano vino a favor, y teníamos que sacar una resolución de la ministra, una resolución a favor de reincorporación por la vía administrativa de la Inspectoría de Trabajo. Primeramente nos sacó, sí, a favor, y luego vino la sentencia de Sucre, también a nuestro favor, salió a nuestro favor.
Y nos fuimos ya a un juicio oral aquí en la sala 10 del Palacio de Justicia por la juez Caterina Farel Áñez. Y ahí ese juicio, parece que nos lo envolvieron, nos la charlaron, le tiramos más casi 2 años en ese juicio oral, que teníamos todo ganado. Pero en ese proceso de juicio oral, la empresa de Belén envió un memorial a Sucre, anulando verificando, porque no le comunicamos formalmente a la empresa con la sentencia ni con la resolución de la ministra. Entonces la empresa logró eso, que venga de Sucre, eso para que se rectifique y formalmente notifique a la empresa, que según yo no soy experto, según los abogados dicen que eso no se hace jamás, no se puede notificar formalmente porque ya es un proceso hecho de años, entonces la empresa está notificada y sabe cada proceso y cada notificación que se le hace, sabe. Entonces en ese que la ministra tenía que notificar, más bien era que lo notifique la Inspectoría de Trabajo formalmente, y grande bueno, otra sorpresa, que sacó otra resolución en contra de nosotros, la ministra, que solamente tenía que notificar nomás, rectificar la misma resolución y notificar a la empresa, porque eso decía la resolución de Sucre, y nos sacó en contra. Entonces la presentó esa en el juicio oral y Caterina Farel Áñez, la juez, lo absolvió al representante legal Marcelo Paz, lo absolvió toda culpa. Dijo que estaba confundida, que hay introversión aquí, introvertidas las cosas, que no sabe, que no puede dar una sentencia a favor, porque esto ella está confundida. Mira, una juez que se va a confundir, que sabe la ley, con sentencia constitucional nosotros de Sucre, pero así lo absolvió, que dijo que estaba confundida ella, según ella. O sea que en estos momentos Industria Belén no tiene ninguna culpa y ustedes siguen despedidos, siguen sin reincorporar, pese a que en la misma audiencia ustedes dijeron no nos han reincorporado, no nos han pagado salario de mangado. Igual la juez dijo, es dudosa la cosa, no puedo fallar en contra, y lo absolvió. Ahora, ¿cuál es la situación ahorita? ¿Qué acciones en el sentido legal ustedes están tomando ante esta decisión de la juez penal? Si no me equivoco, me informaban que han hecho, luego hicieron un amparo constitucional contra la ministra para anular esa resolución en contra que le sacó. ¿Cómo es eso, Rubén? Así fue. Cuando nos tumbó, la empresa nos tumbó la ministra, fue la que nos tumbó porque cuando nos sacó la resolución en contra, entonces nosotros hicimos un amparo constitucional. Claro que sí, cuando nos tumbaron esa resolución en contra de la ministra, nosotros nos vimos la necesidad de hacer un amparo, pero ya no acá en Santa Cruz, en La Paz, porque vimos que acá en Santa Cruz no funciona la justicia para nosotros, para los obreros que estamos mendigando, que no tenemos dinero, digamos. Nos vimos a La Paz a hacer un amparo constitucional en contra de la resolución de la ministra que sacó en contra de nosotros, y ganamos ese amparo. Ganamos, salió a favor de nosotros, la tutela salió a favor de nosotros. Entonces presentamos acá en Santa Cruz, nos vinimos y presentamos acá la misma, el juicio oral que la Caterina Farel Áñez, igual no le dio oída, no le dio importancia a esa resolución, porque se supone porque esa resolución, por esa que salió en contra, ella se confundió, que no podía condenarlo a Marcelo Paz, representante de la empresa. Y nosotros, antes que diga su sentencia, logramos meter esa resolución que ya la ministra se rectificó y se puso en línea, que eso nos ha costado también porque fuimos nosotros a luchar, a pelear, a exigir a la paz con ese frío, luchando, mendigando para nuestro pasaje, sin comer, sin nuestra familia, sin un sustento que tenemos. Fuimos y logramos nosotros a punta de lucha ya, para reivindicar, y ya la ministra se puso en línea y nos sacó a favor. Pero igual, como le acabo de decir, la juez igual lo absolvió al empresario, lo absolvió con todo ya ganado, con todas resoluciones, con toda la tutela de Santa Cruz que nos dieron aquí, y con la sentencia constitucional de Sucre y con relación de la ministra. Siguen la justicia en contra de nosotros, ya con todo ganado.
O sea que, y esta ley 1468, o sea que el tema legal de reincorporación laboral no son efectivas esta normativa. La nueva ley, la que usted está mencionando, no, nosotros no hemos querido adherir a esa también para que nos cumplen, porque se supone que dicen la ley corta. Igual la ministra allá por la vía administrativa nos ha rechazado, que está esperando que otra vez venga otra sentencia, la revisión que ganamos el amparo constitucional en La Paz. Eso también se ha ido a Sucre a revisión y también están esperando la respuesta de Sucre, otra sentencia. Mira, como otra sentencia, quieren otra sentencia sobre sentencia sobre sentencia ya, para irnos a la ley corta, para reincorporarnos. Entonces, aquí ustedes están peleando contra la empresa, contra el Ministerio de Trabajo, contra los jueces de Santa Cruz y también teniendo como un obstáculo a la dirigencia de su sindicato y de la Federación de Fabriles. ¿Cuál es la situación actual de ustedes? En términos legales, qué están demandando ahorita? ¿Qué acciones están tomando en términos legales? Mira, como increíble como parece, como está diciendo, aquí estamos navegando contra marea, porque nuestro sindicato tampoco nos apoya, no nos apoyó ni nos apoya porque es títere de la empresa. Entonces nosotros nos fuimos también a la federación también a pedir su apoyo, los empleados nos metemos a decirle que nos apoya, tampoco. ¿Qué hacen? Apoyan a la empresa. También a la COT hemos ido nosotros a pedirle su ayuda, tanto tiempo, todos los días lo hemos, para que nuestra matriz es una ente a seguir así, para que nos ayude, porque así dice sus normas de ellos, tampoco nos ayuda. O sea, estamos contra marea nosotros peleando, y aquí también la justicia, mire, con todo ganado, y mira aquí en Santa Cruz los jueces tampoco nos hacen cumplir, van en contra, todos están en contra de nosotros a pesar que todos tenemos ganado, mire lo que estamos nosotros mendigando. La actual situación del proceso, ahorita, lo último que han introducido para tratar de que avance el cumplimiento de su derecho a la reincorporación? Si no me equivoco, en La Paz van a solicitar que envíe una resolución o un auto, un documento legal para que nuevamente de La Paz instruyan que los jueces acá en Santa Cruz, la sala penal que en primera instancia la rechazó, ahora lo obliga a Belén a cumplir. Sí, eso en esa instancia estamos, que como ganamos la sentencia, el amparo en La Paz, entonces en La Paz hemos recurrido que allá los vocales que nos ayuden a anular ese sobrecumplimiento para que acá hagan caso, den oído acá a la sala segunda de Santa Cruz, para que ellos ordenen, que no ordenen, no, para que le digan también, para que anulen ese sobrecumplimiento y nos hagan recuperar. Y estamos mandando también memoriales a la ciudad a la ciudad de Sucre para que hagan cumplir, para que diciéndole nosotros, explicándole que nosotros seguimos afuera, que nosotros no nos hemos recorporado, que nosotros seguimos sin trabajo, que nuestros hijos están sin sustento, sin un seguro, sin comer, cómo mantener a nuestros hijos. Eso estamos explicándole a la sala de Sucre, que seguimos nosotros afuera y seguimos luchando, que la empresa no quiere cumplir a pesar de todo el ganado que tenemos. Para ir cerrando ya la entrevista, ustedes fueron a la ciudad de La Paz e hicieron una marcha junto con los sindicatos de Totaí, Citru y Cerámica Santa Cruz. Fue una lucha que luego continuaron algunos sindicatos de la ciudad de La Paz. Fue una lucha valerosa que realizaron el 18 de mayo. Esta experiencia de movilización, ¿la van a volver a repetir ustedes ya en términos de acción directa, de lucha? Porque sabemos que la vía legal no avanza si no es con presión, con movilización. ¿Qué acciones ya de lucha, cómo piensan ustedes afrontar la situación a futuro para exigir su reincorporación? Claro que sí, nosotros ya una vez lo hicimos, marchamos en la ciudad de La Paz, de Caracollo de ahí, y hemos ido si así, sin comer, a punta de calentarnos. Hemos sacado ampollas con 4 o 5 ampollas cada uno de los compañeros, y así hemos seguido. Y de ahí lo continuaron otros compañeros allá para llegar allá a La Paz. Pensando que ahí fue cuando la ministra dijo que no iba a ayudar, que no iba a hablar con la empresa para que nos recupere.
y más bien salió al revés, no fue en contra de nosotros. Y lo que vamos a hacer, si no hacemos esas marchas, vamos a tratar de buscar otro sindicato, otros trabajadores de todos los departamentos, porque sé que han retirado a varios de todos los departamentos, de La Paz, de Cochabamba, de Sucre, de todos lados, varias empresas han retirado. Y el gobierno no se pronuncia el gobierno porque están unidos con los empresarios privados porque no tienen miedo de retirar gente. Entonces nosotros tenemos la obligación de unirnos con todos los trabajadores, con otros sindicatos, para unificar, que seamos varios y hacer una marcha o exigir donde las instituciones nos tenemos que seguir para respetar nuestros derechos. Así estamos pensando hacer, porque veo que por la justicia no nos hacen caso, no nos dan bola, se ríen de nosotros. Así que vamos a seguir peleando y luchando, ya sea por marcha o unificarnos con varios trabajadores y seguir en la lucha. Entonces la presión la van a hacer contra el gobierno porque la vía judicial no prospera. La presión, van a buscar la unificación con otros sectores para presionar directo sobre el gobierno. Hay esta cuestión de que es importante también que se incluyan otros pedidos, como algunas fábricas en su momento pidieron cuando marcharon con Cerámica Santa Cruz, la estatización de las empresas que despiden masivamente a los trabajadores. ¿Cómo la ve usted esta propuesta, Rubén? Esa propuesta me parece bien, porque ya que no nos dan la justicia ni dan oído, yo pienso que nosotros no somos expertos ni nada, pero el responsable directo es el gobierno, porque él es el que tiene que defendernos, él es un protector de los obreros, tanto que dan su discurso y hablan de los obreros, que defendemos a la gente de abajo, a la gente pobre, a los trabajadores, y tantas leyes que hay a favor del obrero, y acaso lo hacen cumplir, acaso defienden. Facilita ahora que hagan un decreto el gobierno que digan, bueno, no me despiden a nadie, o por lo menos esas empresas que son abusivas que la estaticen y se vayan a favor de los obreros y que la administren los obreros, porque cada vez votan cuando le da la gana, últimamente votan y vayan a defenderse donde le da la gana, dice, porque no le tienen miedo, porque tienen un acuerdo con los empresarios, en vez de defender los obreros, en vez de defender el gobierno, los obreros, ¿qué están haciendo? Nos están matando, nos están llevando a la calle, a que suframos, a la de Dios, ahí que nos sequemos en media calle sin trabajo y sin comida y sin un sustento de nuestra familia. Muy bien, muchas gracias, Rubén, por su tiempo. Esperemos que sigan adelante en su lucha, y cualquier denuncia o llamado a luchar junto con otros sectores estaremos dispuestos acá para poder apoyarlos por este medio. Gracias, Rubén, hasta luego. Hasta luego, gracias por la entrevista. Acabamos de escuchar todo lo que ha sido la lucha, todo lo que ha sido el proceso y lo que están viviendo actualmente los trabajadores de la industria Belén. Es realmente llamativo cómo ocurre con todo este tema de la justicia, cómo están peregrinando por tanto tiempo y cuáles son, en este caso, las posibilidades de los empresarios, lo que han hecho los empresarios para despedir impunemente. No hay que olvidar una cosa, compañeros. Esto que han vivido los trabajadores de Belén se remonta desde la época de la pandemia y todavía hay muchos trabajadores que en esa época han sido despedidos y desde ese momento hasta el día de hoy todavía continúan con ese vía crucis legal. Ahí podemos mencionar, por ejemplo, está el caso de los trabajadores de Lara Beach, está el caso de los trabajadores de Altifibe, está el caso, por ejemplo, de los trabajadores de Vidriolux, de Totai Citrus, de Cerámica Santa Cruz, todos los compañeros que originalmente se han unido a una marcha que venía desde Oruro hasta acá y que por tanto han intentado hacer de que se cree un proyecto de ley, una ley corta para que se los reincorpore a todos ellos, no solamente a los compañeros de Belén, sino que se reincorpore a todos aquellos trabajadores que han sido despedidos desde la pandemia. Y si bien hay casos más antiguos, como el caso de Willy Flores, por ejemplo, de Hidroeléctrica, o varios casos de despidos anteriores al tema de la pandemia, la idea era clara, crear un proyecto de un decreto, en este caso era una ley corta, en este caso era una ley corta, rápida, para que todos ellos sean reincorporados. Se hicieron marchas, se hicieron medidas, se llegó a proponer esta ley corta, pero desafortunadamente ya en el gobierno de Luis Arce
se planteó el tema de la ley corta, pero esta ley corta terminó siendo otra cosa totalmente distinta a lo que habían pedido. Y finalmente esta ley corta, esta famosa ley corta, no permitió a todos estos trabajadores a que vuelvan a sus fuentes de trabajo. Belén, como acaban de escuchar, sigue produciendo plásticos. No es que es una empresa que ha quedado en quiebra, es una empresa grande, poderosa, que tiene 9 plantas, muchos trabajadores, pero que aún así el empresario se dedica a despedir impunemente y sigue ganando millones de dólares. Así como hay otras empresas que igual han despedido a sus trabajadores, pero siguen sobreviviendo y siguen ahí felices aprovechando de la situación. Realmente es triste esta situación y es como para generar una llamada de atención, porque cuando se agarra y cuando muchas veces se va solamente por el proceso legal, se puede tardar mucho tiempo. Y empieza este famoso vía crucis legal, donde ya están muchos años. Y esto también tiene que ser una llamada de atención para los entes matrices, porque ellos están viendo cómo hay estos despidos, y si bien los entes matrices aportan, ayudan con el tema legal, llevan con estos temas, parece que el problema viene por otro lado. El tema legal ya no es una solución. Parece que hay que tomar otras medidas para resolver estos temas. Entonces, con esta pequeña reflexión, estamos acabando ya con el programa El Engranaje, no sin antes pasar a algunos anuncios. Bruno, ¿cuáles son los anuncios que estamos aquí finalizando El Engranaje? Así es. Reiterando, Franklin, si me permiten ustedes, compañeros y compañeras, la inestabilidad laboral que se expresa a través de despidos, sin un justificativo, de manera intempestiva, y cuando se dan estos despidos sin el pago de beneficios sociales, privando a los trabajadores de un seguro de salud, privando de aportes al sistema de pensiones y dejando a muchos trabajadores, como pasó en el sector fabril durante la pandemia, sin una fuente de ingresos. Ustedes recordarán que la Constitución Política del Estado justamente establece que perder un empleo, perder un trabajo, significa también perder una fuente de ingresos. Bueno, a propósito de novedades y otras noticias, queremos comentarles con mucha satisfacción que el Centro Cultural 18 de Mayo, que hace posible este programa, al igual que otros programas a través de la Red Nacional de Noticias Obreras, tiene una nueva casa, un nuevo ambiente, Franklin, un nuevo ambiente que ahora en la ciudad de La Paz queda en la casona, así llamada, una infraestructura de propiedad de la Federación Departamental de Trabajadores en Educación Urbana de La Paz. Estamos entonces en estos nuevos ambientes en la casona. Vamos a ya organizarnos mucho más para tener horarios de atención para todos los trabajadores, en particular para trabajadores del magisterio. Tendremos muchas novedades al respecto. Una biblioteca con mayor cantidad de textos, de bibliografía para poder compartir, pero además otras actividades como foros, seminarios y otras actividades que nos permitan tener un trabajo mucho más dinámico en estos nuevos ambientes. ¿Dónde queda la casona? En la ciudad de La Paz, en la calle Indaburo, esquina Genaro San Ginés, muy cerquita del Teatro Municipal que tenemos acá en la ciudad de La Paz. A no olvidarse, nuevos ambientes, nueva dirección del Centro Cultural 18 de Mayo, y donde con mucho agrado estaremos justamente para recibirlos, escuchar sus sugerencias, participar en los eventos que muy pronto los vamos a organizar. Esa es la noticia feliz para esta última parte del engranaje. Nos vamos, Franklin. Nos vamos, Bruno. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta el siguiente programa. El Engranaje, una producción de la Red Nacional de Noticias Obreras. Hasta la próxima.